El legendario tag de internet. Supongo que estar en la red es sinónimo de estar preparado para ellos. Pero nunca he hecho alguno. Así que aquí es donde pondré mis propias reglas al asunto. No se me dan muy bien los tops, de hecho la sola idea de escoger favoritos me cuesta. Soy indeciso, olvidadizo y de atención corta para ese tema. Así que tomar esto como mi lista absoluta sería imposible. No es algo que sea capaz de hacer. Es mejor solo tomarlo como lo que es, algo con que divertirse, sin preocuparse con rankings sólidos y juicios objetivos. Y por ese mismo asunto decidí que solo incluiría franquicias que no han tenido ya videos. Así que entre otros, mi eterno amor por Gundam estará ausente en esta lista. Es mejor así, le da más variedad. No siendo más, comencemos. ¿Cuáles son tus animes favoritos? ¿No podían arrancar con una pregunta menos asesina? Asumiendo que lo dejemos solo en series y no películas, desde el apartado nostálgico tiene que entrar Saint Seiya. Es el shonen que más disfruté de mi infancia, y el único que he tratado de seguir al día de hoy. Hasta me vi Omega. Y la película. En teatros. Pagué para ver eso. ¡Pagué! Adoro Bakemonogatari y todas sus secuelas. Su diálogo me parece increíblemente entretenido, su filosofía me tiende a agradar mucho, y su manera de desarrollar los personajes es genial. Aunque indudablemente hay excepciones, diría que tiene muchos más aciertos que fallos, y es de esos shows que no voy a olvidar en largo tiempo. Con cosas como la mejor escena de fanservice de toda la historia, no será fácil. Lo único malo es que al día de hoy no han animado Kizumonogatari, que no solo es espectacular, sino que es necesaria para que la narrativa tenga sentido. Hellcatch Precure es uno de los mejores Mahou Shoujo que he visto, con personajes muy bien desarrollados que son algunos de los más reconocidos en toda su franquicia, villanos entretenidos y posiblemente el mejor uso del formato del monstruo de la semana en cualquier show anual de Toei. En serio, con 50 episodios de alguna manera logran que ninguno se sienta como relleno. ¿Personajes favoritos del anime? Sí, nunca voy a poder escoger un personaje favorito, pero reduciéndolo a tiempos recientes, me llegó mucho Ruin no Miya de Gatchaman Crowds. El arquetipo idealista es algo que no puedo dejar de apreciar, más en un mundo donde los sueños sí se pueden realizar. Que la historia de Rui esté relacionada a las redes sociales visto de una manera optimista ayuda mucho. Y todo acerca de su personalidad, diseño, trajes y desarrollo me encantó. Rui es la razón de que tengan tan alta estima a Krauts. Y por si no lo sabían, es un hombre. La vampira Loli con un amor profundo hacia las donas y palabras siempre filosas es imposible de no querer. Más aún con su pasado y peculiar relación con Araragi. Decir más entraría en spoilers de Kizumonogatari. Pero Shinobu es amor. ¿Más odiosos? No tolero a la protagonista Shigatsu Wakimi no Uso. No me parece hilarante que grite y golpee a alguien que tiene un pasado de abuso por otra figura femenina. No es chistoso y no es tampoco un comentario profundo. En sí no me gusta el show, pero Kaori me desespera sobremanera. Haruto de Valbrave también es horrible, pero es que de Valbrave no me aguanto ni el nombre. ¿Tus openings favoritos? El opening de Transformers Victory es genial por donde se le mire, un tono ochentero que repite el título cada vez que puede, fondos negros con líneas de fuga láser y poses heroicas que Ovaria probaría, lo que solo mejora con el hecho de que la mitad del video se enfoque en la transformación de Star Saber. Será una medida de ahorro, pero es una de las más icónicas y legendarias transformaciones de la franquicia, y la forma en que pronuncian Destros es la cereza en el pastel. Metal Armor Dragon es básicamente una versión dietética de Gundam que así se tomó sus antidepresivos. Dicho eso, su primer opening Yumeiro Chaser es una institución en el mundo mecha. Un gran intro que entra en esta lista por este instante. Es perfecto. Brain Power es lo que pasa cuando Tomino decide que quiere hacer su Evangelion, pero lo hace bajo el efecto de narcóticos. In My Dream es una canción buena con un video horrible que entra simplemente porque los Brains son mis unidades favoritas en Super Road Wars y Another Century Episode. Así que cada vez que esta canción suena es porque estoy masacrando algo. Y eso me hace feliz. Y un psicópata potencia. No importa si te gusta Getter Robo o no. Hits es mucho más que el Getter Change o Stoner Sunshine. Es sobre el Gatai, el IQC, sobre todo los Rocket Punch que han sido disparados y serán disparados. Este es el Yamato Damashi moderno. Hits es mecha. Y para contrarrestar todo el mecha fapeo que resultó de esta pregunta, llega Kogarashi Sentiment de Monogatari Second Season. Solo mírenlo, ese estilo shoujo que choca completamente con todo lo que representa el arco y los personajes. Es brillante, es perfecto. Si no te gusta, pues bien, pero sospecho que no tienes alma. Personaje con el que te identifiques. Probablemente fue el primero en el que pensé porque lo vi recientemente, pero el puesto se lo lleva Jun de Rosen Maiden. No solo puedo entender y me parece que representaron de manera muy inteligente su fobia, sino que soy alguien con dotes sociales no carentes,
sino más bien ineptas. Así que no es raro que sea innecesariamente rudo con la gente a mi alrededor. Así que a toda la gente que todavía me tolera, gracias. Pero aún más importante, ¿por qué lo hacen? Primero los animes que viste. El show de los hermanos Grimm que pasaban en la televisión nacional tiene que ser el primer anime que vi. Además de eso, los clásicos shows como Ranma y medio, Rayard, Speed Racer, Pokémon y vagos recuerdos de Mazinger Z. ¿Sus géneros favoritos? El mecha y el mahou shoujo. Sí, yo sé, combinación peculiar. Lo del mecha es sencillo, ahora los robots gigantes piloteados, y el mecha tiende a tener un mensaje antiguerra que disfruto. Igual es irónico que las máquinas de destrucción interplanetaria busquen la paz, pero Japón es raro. El mahou shoujo es por algo similar. Es buena acción pero con un mensaje de amor y aceptación y toneladas de colores pasteles. Cuando los dos se mezclan, es aún mejor. Endings favoritos. Hellcat Paradise tendrá un video en CGI, cosa que rara vez apoyo, pero con su melodía y colores alegres es casi imposible verlo sin sonreír. Son colores bonitos, palabras pegajosas y movimientos sencillos e infantiles, y no me importa nada porque estoy feliz, carajo. Kimi no Shiranui Monogatari es una canción que evoca cariño y lo contrarresta con un video apropiadamente bizarro. Esa, en mi opinión, es el tema más importante de todo Monogatari, y la forma en que lo entrelazaron con el episodio 2 es una de las cosas más conmovedoras de la serie. Diamond Cruise de Macross Frontier. El video no será mucho, pero este es un tema de simples gustos. Adoro esta canción y no como tonada anime, sino como música en sí. Es uno de los mejores temas de todo Macross, y mi canción favorita de Main. Si Ayo Boeta y Masuka contara como ending, le haría competencia. Pero por las reglas de la pregunta de Diamond Cruise nadie lo desbanca. Último anime que has visto. El anime de Busushinki, que disfruté bastante, pero no puedo negar que es principalmente debido a mi apego por la franquicia. No es realmente el mejor anime de juguetes en años recientes, pero tiene buenos detalles. En particular me gusta su manejo de la escala. Y el episodio de Santa Claus. En serio, no se imaginan cómo es el episodio de Santa Claus. ¿Coleccionas cosas de anime? Principalmente mechas. Los transformes y biónicos de mi infancia me generaron una adicción incurable a los robos de plástico, que oscilan en atracción sexual. Si hablamos de cosas más kawaii de Suñada, tengo una figurita rebalata Rin Tosaka y 2 Sigmas. ¿Ha sido una convención de anime? No, de hecho nunca he oído de ninguna cerca donde vivo, aunque sé que han habido. No me molestaría en algún momento, pero preferiría una convención que no fuera limitada a anime. Y si no estuviera completamente quebrado en ese entonces, pues sería mucho mejor. ¿Lees manga? De ninguna manera al nivel que leo cómics, de hecho tal vez ni al nivel que leo en general. Pero no tengo nada contra el manga. El último que leí fue Takahashi-san está escuchando, que es genial. No me gusta retar a la gente, es como aprovecharse del horario ajeno. Pero, si cuenta para algo, y en contraprestación de todo el tiempo que muchos hemos invertido, reto a quien sea que haya inventado esta cosa. Tú sabes quién eres, hazte responsable.